Bueno, de alguna forma nosotros habíamos terminado la clase anterior con Renoir y habíamos dicho que íbamos a trastocar un poco lo que era el análisis de la obra de Truffaut, estructurado en base a estas películas que aparecieron recién en la placa, que bueno, serían en orden cronológico, sería Los 400 golpes. La siguiente película que deberíamos abordar de él en ese orden cronológico sería Jules y Jim, luego vendría Fahrenheit 451 y finalmente La Noche Americana. Bueno, nosotros vamos a comenzar por La Noche Americana. ¿Por qué? Lo explicaba un poco en la última clase, empezaremos por ahí, sobre todo porque es la película que entiendo mejor articula la obra de Truffaut con la obra de Renoir. De hecho, lo hablábamos y decíamos que esta película homenajeaba de alguna forma el periodo de Renoir en los Estados Unidos, que era un periodo que estaba caracterizado por ciertos condicionamientos que sufrió Renoir en su estadía en Estados Unidos, donde no podía trabajar con total libertad en cuanto al manejo de esas condiciones que habíamos visto en La Gran Ilusión o en Las Reglas del Juego o en Una Partida de Campo, que era un realismo natural, un realismo derivado del impresionismo, un realismo natural poético, un realismo poético también. Bueno, toda esta búsqueda de Renoir se ve condicionado cuando se tiene que trasladar a los Estados Unidos, donde ustedes saben que el cine, mayormente, el cine de gran producción, el cine financiado, pues está financiado por las industrias. Entonces, en base a esto, es un cine que tiene sus condiciones, y una de las condiciones más importantes que tiene es el trabajo en estudios. Es un cine de estudios, ¿no? El cine norteamericano de alguna forma no está acostumbrado a la salida al exterior. Digo, cuando de nuevo hablo del cine de un cierto nivel económico, también entendiendo que en Estados Unidos no tenemos todavía lo que es el cine independiente, el cine que de alguna forma trabaja al margen de la industria. En Estados Unidos para este entonces tenemos, cuando digo para este entonces hablo de la década del 50, ¿no? Para este entonces tenemos 40-50, perdón. El cine de las grandes industrias, que ya hemos visto el año pasado, y después empieza a desarrollarse lo que se va a llamar el cine de clase B, que es un cine que trabaja con el excedente de la industria. De alguna forma es un cine que opera, si se quiere, de forma independiente, pero no como lo conocemos actualmente, porque es un cine que depende de las grandes producciones, porque trabaja con decorados que quedan de las grandes producciones, actores o actrices que no pueden trabajar en las grandes producciones y que tienen su lugar en estas producciones de clase B. Las mismas productoras son las que, buscando acaparar este público que está surgiendo, que tiene una nueva mentalidad, que ya no le gusta tanto el cine clásico, apuesta por el cine de clase B. Bueno, todos estos condicionantes hacen que no exista el cine independiente, que no exista el cine de autor, el cine con ciertas libertades que tenía Renoir en Francia. Por ende, se tiene que ajustar a un cine de estudio que, por las condiciones de trabajo de Renoir y por su pensamiento mismo, ustedes saben que él era marxista, por decir de alguna manera, si bien no era marxista ortodoxo, más cercano a la Unión Soviética, era un marxista francés, con los condicionantes que eso sugiere. Bueno, Renoir así es que comienza a desarrollar lo que es su filmografía norteamericana, que va a ser una filmografía en la cual él va a intentar perseguir los ideales del realismo, pero con el gran condicionante de trabajar en estudios, de trabajar con productores que, como opera la industria, como ya lo hemos visto el año pasado, están todo el tiempo interfiriendo en el proceso independiente del autor. Esto va a afectar la obra de Renoir. Renoir va a tener
no sé si conflictos, por llamarlo de esa manera, pero sí inconvenientes para poder explotar su estilo en toda su magnitud. Y esto es lo que de alguna manera Truffaut quiere desarrollar en La Noche Americana, que es la película con la que vamos a empezar a trabajar, ¿no es cierto? De hecho, si vieron la película, se habrán dado cuenta que La Noche Americana es una película en la cual un director que tiene un estilo, que tiene una historia, se encuentra de alguna forma frustrado por diferentes imposiciones. Frustrado en el sentido de el quehacer cinematográfico, pero no en sus ganas de hacer cine. Sus ganas de hacer cine siguen intactas. Lo que tiene son imposiciones que tienen que ver, bueno, con esto que les comentaba antes, cierta libertad creativa, ciertas imposiciones económicas, imposiciones de tiempos. Hay que cumplir tiempos para los cuales entregar la película, hay que resolver algunos problemas. Y para eso la productora exige que su dinero invertido tiene que cumplimentar con esas exigencias. Y ahí es donde la capacidad creativa, la libertad creativa del director, que de alguna forma Truffaut homenajea en La Noche Americana, se ve coartada por todo este sistema de producción, que es el sistema norteamericano, queriendo homenajear a Renoir. ¿Esto que lleva? Bueno, lleva a un sinfín de inconvenientes que transforman al director en un gran solucionador de problemas. Lo que vemos en este Truffaut de La Noche Americana, es un solucionador de problemas, alguien que resuelve inconvenientes. En base a esto, los inconvenientes que nos encontramos son tanto los económicos, edilicios, de medios técnicos y demás, como también los humanos. Tenemos inconvenientes humanos, tenemos problemas en las relaciones, incluso hasta tenemos una muerte que el director debe resolver de alguna manera, porque lo que exigiría de alguna forma la artística de la película sería que ante la muerte de un personaje hay que rehacer todas las escenas en las cuales aparece ese personaje. Eso, un cineasta independiente, un cine de autor, podría darse esa libertad de rehacer esas escenas porque no tiene compromisos económicos. Bueno, en el cine industrial norteamericano eso no existe. Lo más importante no es la calidad artística, la coherencia artística, sino lo más importante es que el dinero invertido encuentre una rentabilidad, encuentre un resultado en los tiempos más o menos preestablecidos. Y eso es uno de los grandes inconvenientes que tiene Truffaut en la película, en el personaje que desarrolla, que entiende también sufrió Renoir, que es quien se homenajea, pero también sufrieron muchos de los directores que por la Segunda Guerra Mundial tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. No nos olvidemos que siempre hemos mencionado que, como el caso de Renoir, también tenemos el caso de Fritz Lang, por dar un ejemplo, el alemán que había hecho Metrópolis o que había hecho M, la sombra del vampiro. También tenemos el ejemplo de Murnau, que terminó trágicamente, pero que también tuvo serios problemas con respecto a estos cumplimientos y estas exigencias de la industria norteamericana. Fred Zinnemann, el director de A la hora señalada, ese western que hemos nombrado alguna vez, él era austríaco, pero también austríaco judío, por las persecuciones debió emigrar a los Estados Unidos. Bueno, varios son los directores que atravesaron este mismo proceso complejo de adaptación o de asimilación de las reglas de juego del cine norteamericano. A todos ellos, sobre todo a Renoir, es quien Truffaut quiere homenajear en la película. Nosotros hemos hablado que el cine norteamericano de alguna forma trabaja con lo que se llama una cadena de montaje. Bueno, en la cual, si recuerdan, algo así como si fuera la figura de Chaplin en tiempos modernos. Bueno,
esa cadena de montaje representaba que cada uno de los lugares ocupados en la cadena, digo esto trasladado al cine, estaba representado por un gremio que se ocupaba de algunas de las cuestiones técnicas a la hora de desarrollar una película. Así como estaba el director, que era un empleado del dueño de la película, decíamos que era el productor, también estaba el sonidista, también estaba el iluminador, también estaban los maquilladores, bueno, y demás gremios. Esto se ve en la película de Truffaut, se ve toda la gran parafernalia técnica, se ven las diferencias de roles y de gremios que representan esos roles, y de alguna forma eso trastoca lo que es el cine de autor de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague no trabaja como se ve La Noche Americana, sino trabaja con menos personal, trabaja con ese personal más involucrado en diferentes cuestiones que no tienen que ver con una determinación del oficio. ¿Qué quiero decir con esto? Truffaut, por ejemplo, en la película, siendo director de otras películas de la Nouvelle Vague, también quizás desarrollaba alguna actividad que tuviera que ver, por ejemplo, con el iluminador o con el sonidista. Bueno, en esta película vemos que no. En esta película vemos que Truffaut desarrolla el trabajo del director y el camarógrafo tiene su lógica de trabajo, el sonidista tiene su lógica, el vestuarista, bueno, todo corre por carriles muy independientes. Y eso es muy típico del cine norteamericano, entendiendo de todas formas que esta película intenta generar una especie de sincretismo, de lugar común en el que se una el cine de autor francés y el cine industrial norteamericano. Es como si la película no estuviera ni totalmente de un lado, obviamente no del cine de autor, ni tampoco totalmente del otro. Está como en un término medio, aunque se entiende hacia el final de la película que ante las exigencias de los productores se termina decantando por la pertenencia al cine industrial. Eso está muy claro, como en la película se deforma casi toda la idea original por esas exigencias. Podríamos decir de alguna manera que la película que se está haciendo adentro de la película, ¿no? Que se entienda, no La Noche Americana como la película que nos llega a nosotros, sino la película que se está haciendo adentro de La Noche Americana. Digo, se podría decir que esa película es quizás lo menos importante de La Noche Americana. No sé si se entiende. De La Noche Americana lo más importante no es la película que están haciendo, sino todo lo que tiene que ver con el trabajo y el desarrollo de esa película, que como resultado final será quizás una producción muy mediocre, sobre todo por la resolución final, por cómo se llega a una conclusión en cuanto a ese artilugio técnico de usar espuma para simular nieve. Vieron que en la película es poco creíble esto, se manchan las botamangas de los pantalones con la espuma. Bueno, es un recurso bastante banal, pero que de alguna forma quiere representar en esa banalidad que para el trabajo del director y de todos los que aman el quehacer cinematográfico, el oficio cinematográfico, lo más importante no es la película. Lo más importante no es la obra terminada, por lo menos desde la mirada de Truffaut, ¿no? Y de la mirada de Truffaut en este momento de su vida, que ya estamos llegando casi al promedio de su obra, sabiendo que él murió muy joven. Ya nos encontramos con un director que tiene un pensamiento diferente del de los inicios, ya vamos a ver en los 400 golpes, y sobre todo lo que podemos rescatar de este pensamiento es que lo que menos le interesa es el resultado final de la película, sino lo que aquí se homenajea es lo que tiene que ver con el trabajo, con el detrás de cámara, con la vida, la familia, como si de alguna forma tuviéramos contacto con la vida a través del quehacer cinematográfico. Eso es lo que Truffaut
quiere rescatar en la película. Una especie de humanismo, pero de un humanismo abocado al quehacer cinematográfico, a esa familia que se forma, a ese modo de vida. Es a lo que Truffaut arriba como mensaje de la película. Esto, sin dudas, termina de dividir, finalmente, de escindir la figura de Truffaut como crítico de el Truffaut como realizador. El Truffaut como crítico, con toda su base teórica, con toda su concepción, con toda su mirada ideal, ya queda totalmente olvidado para definitivamente, a partir de La Noche Americana y en todas las películas que vendrán posteriormente de Truffaut, encontrarnos con el verdadero Truffaut director, el que entiende que todo ese idealismo que él había desarrollado en la crítica, en sus escritos de Cahiers du Cinema, que es la revista donde él empezó a escribir, en sus publicaciones, se chocaban con la dura realidad del quehacer cinematográfico, del oficio y de las exigencias del mundo del cine. Entonces ahí definitivamente el crítico deja lugar al director, y en base a eso también podemos llegar a la conclusión que Truffaut termina por comprender a los directores que quizás en su etapa crítica, en su etapa analítica, trataba más duramente, criticaba más indiscriminadamente, como también era la crítica del momento. Era una crítica bastante salvaje, ¿no? De gente que hacía las cosas bien y gente que hacía las cosas mal. No había un gran desarrollo todavía de cierto relacionismo, de cierta comprensión contextual sobre cómo las condiciones, tanto sean laborales como las condiciones históricas, influyen sobre la obra de un director. Es decir, si un director trabajaba dentro de la industria norteamericana, no importaba, hasta Truffaut, no importaba si su obra había sido afectada por los condicionamientos de los productores y de la industria. Solamente bastaba con decir si su película era más o menos buena o más o menos mala. No importaba si la película había llegado a un cierto grado de complejidad, haciendo piruetas entre las exigencias del modo de representación institucional norteamericano, de la censura, de los condicionamientos de aquellos que ponían la plata y tenían un pensamiento bastante chato y bastante acotado. Bueno, todo eso no importaba en la crítica hasta Truffaut. Lo único que importaba era el resultado de la película, si la película era buena, si la película era mala. No se tenía en cuenta si la película había podido arribar a un buen resultado pese a los condicionamientos que sufría dentro de su propio contexto, de su propio país. Todo eso no se tenía en cuenta. Las condiciones históricas, políticas, económicas no se tenían en cuenta. Truffaut, con esta película, Truffaut de alguna forma homenajea a esos directores y hace un mea culpa en nombre de él y en nombre de toda la corriente de críticos de la nueva ola francesa y de otros críticos de Europa también, y dice, bueno, hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta que la obra de un director está fuertemente influenciada por los condicionamientos de su país, por los condicionamientos económicos, por los condicionamientos políticos. Y en base a eso tenemos que valorar qué es lo que el director o la directora pueden filtrar entre todos esos condicionamientos y llegar a un producto o llegar a una idea que se acerque más fielmente a su pensamiento original. Por eso tiene una gran virtud La Noche Americana, por eso la quería articular a la película con lo que entendía había sido la última obra de Renoir.